Ya seguimos adelante en BTV Noticias con más información y es momento de entrevista para conocer cuáles son los datos más destacados que se manejan en los registros de la Dirección Nacional de Migraciones. Para ello recibimos a su directora, Miriam Coitiño. Bienvenida, gracias por estar en BTV Noticias. Muchas gracias por la invitación, un placer. Miriam, para comenzar, a modo de preámbulo de esta entrevista, ¿cuáles son los datos más considerables que maneja la repartición? Bueno, tenemos dos aspectos. Primero, el ingreso y egreso de las diferentes personas por los distintos puntos de control que tenemos, 19 puntos de control. Y en las estadísticas en comparación 2018 con 2017 realmente fue muy similar. La diferencia es un 2% en menos, o sea que igualmente estamos hablando de más de 11 millones de personas que pasaron por los puntos de control en ingreso y egreso. Después, obviamente que las inspectorías de más relevancia siempre siguen siendo las mismas, ¿no? La Inspectoría de Colonia, la Inspectoría del Aeropuerto Internacional de Carrasco, Fray Bentos y Paysandú. Ahora sí, pasamos tamiz y decimos, bueno, ¿quiénes deciden permanecer en el país? Ahí hablamos de residencias. Y para hablar de residencias hay que recordar la división que existe desde el 2014. Las residencias Mercosur y familiares de uruguayos se hace en Cancillería, y las residencias temporarias de todos los extranjeros en migración y las definitivas, solo extrarregión, se hace en migración. En ese marco es que podemos decir que hemos notado un incremento año a año y del 2018 al 2017 no es la excepción, tenemos un 19% de incremento de las residencias. En este caso, ¿son más los ingresos al país que los egresos? Son alrededor de... Son bastante similares, tenemos como un 21 y algo por ciento menos de ingresos que el año pasado y un 15% menos de egreso. Andan similares. Porque llama la atención mucho la permanencia de inmigrantes, por lo menos en estos últimos años, sobre todo y fundamentalmente, usted me va a ratificar esta información, de cubanos que han llegado a nuestro país, son los que más tramitan la residencia, ellos viajan y lo hacen a través de la frontera seca, hablamos de hacia la ruta de Guyana, Brasil, Uruguay, porque aquí no se les da visa, pero ellos es la vía por la que llegan. Había una especie de flexibilización de visa, fundamentalmente buscando evitar la red de tráfico que muchas veces derivaba en abuso hacia los inmigrantes. ¿Qué novedades hay al respecto de estos temas? Bueno, primero me gustaría centrarme en la política migratoria del país, que es de apertura, basada en una perspectiva de derechos y de tender a la regularidad del migrante. Bueno, hay un colectivo de ciudadanos que han optado por viajar y permanecer en el país, eligieron Uruguay como su lugar de residencia, y entre ellos tenemos la población venezolana, que como no necesitan visa, ingresan con total naturalidad, obviamente con su documento hábil de viaje, e inician su residencia. Y por otro lado tenemos los ciudadanos de nacionalidad cubana que requieren visa para ingresar al país. Por tanto, en un primer momento optaron por hacer ese recorrido que tú mencionaste e ingresar por la frontera seca haciendo solicitud de refugio. Si bien no corresponde, porque el argumento que dan es razones económicas y no son los que están contemplados dentro de la ley igualmente indica que hay que tomar la solicitud y luego la CORE, la Comisión de Refugiados, analiza la pertinencia o no de la solicitud para expedirse. Por tanto, solicitan el refugio y a partir de ahí quedan al amparo de esa ley, por tanto, ingresan por los puntos de control, algunos, otros no pasan por el punto de control, pero ingresan regular al país al amparo de esa ley, ¿verdad? Muchos de los cuales se dieron cuenta que en realidad esa no era el trámite que debían realizar, porque realmente lo que querían era una residencia. Por tanto, como el país tiende a la regularidad del migrante, porque lo importante es que puedan obtener su documento para ejercitar sus derechos. Nuestra ley migratoria los considera en una situación de igualdad con el nacional, con los mismos derechos, a la salud, a la educación, al trabajo, a que se le apliquen las mismas normas laborales, a la reunificación familiar. Por tanto, tienen que estar regulares en el país. En ese marco es que comenzaron a solicitar su visa en la frontera. Obviamente, pues las visas se piden en los consulados del lado del país vecino, no en el Uruguay. Comenzaron a solicitar su visa, muchos de ellos ya tenían trabajo, empezaron a acreditar esos contratos o tenían familiares que ya estaban radicados en el país,
bueno, empezaron a acreditar esa circunstancia y bueno, las visas fueron concediendo. Por tanto, desde el 2018 al 2017 hubo un incremento del 41% de visas y en lo que hace a ciudadanos de nacionalidad cubana se entregaron unas 3.200 visas. Y si eso lo comparamos también con las residencias que se han tramitado en el mismo periodo para ciudadanos de la misma nacionalidad, hay alrededor de 2.200 solicitudes de residencia. ¿Qué significa? Que van dejando de alguna manera esa condición de refugiado, porque obviamente no le corresponde, van regularizando, haciendo el proceso de regularización e inician la residencia. De esa manera tenemos a ese grupo de ciudadanos regularizados en el país y con su documentación para ejercer los derechos que corresponden. Miren, ¿y qué sucede con los uruguayos que se van del país? En el 2002 hubo una tendencia migratoria importante de uruguayos que viajaban hacia el exterior. Luego, con el paso de los años, muchos de ellos, porque según los registros propios de la dirección, ellos volvían a Uruguay. No sé si esa tendencia se continúa dando o no. ¿Siguen volviendo los que se van? Bueno, el tema de retornados es un tema que lo trabaja Cancillería en una oficina específica que se llama de esa manera, para atender los ciudadanos retornados. Sin perjuicio, si miramos las estadísticas, en el mismo periodo, 18 comparado con el 17, hay más ingresos de uruguayos que egresos. Siempre digo lo mismo igual también. Tengamos presente que la información que tiene migración son movimientos migratorios, que no significa necesariamente que son cada uno personas diferentes, ¿verdad? Entonces, hacer ese tamiz, habría que juntar otra información de otras bases de datos para determinar claramente, por eso mencioné Cancillería, quiénes son los que efectivamente retornaron y quiénes todavía permanecen en el exterior. Algo mencionaba usted al comienzo, inspectorías, le llamaba, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero ¿qué aportes se pueden hacer sobre la circulación en los pasos de frontera, los controles y demás? Bueno, ha sido un punto... El flujo que se da en cada uno de ellos, además. Ha sido un punto objetivo para la administración, yo estoy desde el 2015 ahí, de tender a mejorar los puntos de control con tecnología e incluso con personal. Por tanto, como ya mencioné, cuáles eran los principales puntos de ingreso por los flujos. Hemos atendido en el Aeropuerto Internacional Carrasco con la incorporación de pasarelas, que seguramente las habrán visto, para la autogestión. Entonces, hay 4 pasarelas para ingreso que paulatinamente se fueron incorporando y por tanto se han sumado muchísimas nacionalidades que pueden hacer uso de ellas. Y el año pasado se incorporaron las pasarelas de salida, de partida. Por tanto, con la suma de ambos podemos decir que el 50% del flujo transita por esa vía, que significa que descomprime de alguna manera la atención en los box. Por tanto, le damos fluidez sin desatender lo que es la seguridad, ¿verdad? Que eso se sigue controlando porque las pasarelas están conectadas a Interpol y al sistema de gestión de seguridad pública. Después, en los puertos de Colonia, lo que hicimos, bueno, se continuó y en Puerto Montevideo, implementando el sistema de reconocimiento recíproco de competencias con Argentina, lo que significa que el ingreso a Argentina de uruguayos y argentinos, que es el 80% de la movilidad de los puertos, los hacen los inspectores de Uruguay, y el ingreso a Uruguay de uruguayos argentinos lo hacen los inspectores de Argentina en Argentina. Eso permite también dar cierta agilidad al flujo. Los sistemas están interconectados, por tanto se sabe cuáles son las restricciones que uno y otro tienen para hacer ese control. Y en la temporada estival siempre sumamos personal SAFRAL para agilitar el tránsito. En los puentes, especialmente Fray Bento, sumamos puntos de control. Ya sumamos anteriormente un contenedor, que se sumaron 2 puestos de control a los 6 ya existentes, o sea, son 8. Y para esta temporada sumamos 2 cabinas de control con 2 puestos cada uno, o sea que tenemos 12 puestos de atención para darle mayor agilidad. Después, por ejemplo, en Chuy también sumamos ahora para la salida un contenedor para control con 2 máquinas, porque en el Chuy se hacía entrada y salida en el mismo lugar, con pocos puntos de control, o sea, máquinas para atender eran 3, podíamos sumar una más que es para la tarea administrativa, la sumábamos igual como para darle mayor agilidad, pero todo transitaba por ahí, ingreso y egreso por el mismo lugar. Eso generaba confusión, bueno, ahora instalamos el contenedor, creo que eso le da mayor agilidad. Y por último, la precarga.
se había establecido el sistema de precarga para los puentes, para que el ingreso de la persona pudiera ya precargarse. Entonces, al momento de llegar al puesto de control, el funcionario digitaba la matrícula del coche y ya le aparecen los integrantes, simplemente era verificar, dar enter, mucho más rápido. Este año se sumó en la misma modalidad para Chuy, Rivera y Río Branco, e incorporamos también la posibilidad de la precarga de los buses. Todo eso le da cierta agilidad sin este desmedro de la seguridad. Muy bien, directora, agradecemos su presencia en los estudios de BTV Noticias por el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la